Pues nada, estamos en el corazón de Chicago Way Studios y para esta ocasión contamos con parte de este corazón, que es mi socio, Daniel Valladares, con el cual yo creo que tenemos mucho que hablar. Bueno, él y yo no, porque estamos todo el día hablando, pero quería realmente que le conocierais, extrapolar muchas cosas que ocurren aquí, porque él evidentemente tiene un peso específico muy fuerte, pero sobre todo muy completo. Lo digo porque hay que verlo desde el punto de vista de, primero como músico. Yo, a poco que estéis en redes sociales y os llegue alguna cosa de él, le veréis que está siempre tocando. No sé cómo se lo hace, pero muchísimos artistas le llaman y en directo es un monstruo de escenario. De hecho, en el Marula es un poquito el foco de atención precisamente por lo que es capaz de aglutinar. Pero bueno, eso que es lo obvio, la parte musical, no hay que dejarlo solo ahí, sino que a mí me sorprende su capacidad de producción y su capacidad de ingeniería de sonido. No solo en grabación, sino en mezcla, también hace algunos pinitos en mastering y realmente contar con una persona así es un lujo. Pero yo creo que más allá de estas tres cosas que son bastante obvias de que pueda ser músico, ingeniero, productor, yo creo que realmente lo que os puede llamar la atención o realmente lo que os puede servir esta conversación es que sea un referente. Lo digo porque hay un aspecto personal suyo que de alguna manera puede ser para mucha gente un modelo. Lo digo porque estoy convencido que muchos de vosotros que soñáis con estar ahí arriba, como músico, como ingeniero, como productor, si tenéis una persona que esté en una situación parecida a la vuestra, seguramente os servirá de guía, de referente, teniendo en cuenta que no es fácil. No es fácil y no solo hay que tener talento y una pasta especial, sino que aceptar una serie de riesgos. Lo digo porque el punto de partida para hablar de Dani es que es salvadoreño. Es de un país, El Salvador, que es un país pequeño, que yo lo descubrí en los años 80 por un jugador de fútbol, por el mágico González, porque aquí en España no sabíamos nada de El Salvador. Hoy en día a nivel internacional, pues supongo que Bukele también ha puesto. Pero digo esto porque doy por hecho o entiendo que un país tan pequeño, aparentemente tan desconocido, pero es un país maravilloso, como que no es fácil para abrirte camino en el mundo de la música. Estoy convencido de que si estás en Los Ángeles, si estás en Miami, si estás en Londres, dices, bueno, estoy donde ocurren las cosas, pero yo estoy convencido de que en El Salvador no encontrabas lo que tú buscabas. Así es decir, El Salvador parte del hecho de que no existe una industria musical, sino más bien una escena de músicos de que intenta buscar una forma, un sustento. Muchos de estos tienen un segundo trabajo y por lo tanto el nivel de rigor que una situación de esta categoría te permite tener en tu carrera, pues quieras o no se termina atenuando un poco. Entonces al final la escena musical también viene a ser consecuencia de eso, aparte de ser una consecuencia de un contexto socioeconómico y demás situaciones. Entonces, el hecho de poder o buscar las maneras sí que se basa en entender cuáles son tus herramientas, cuál es el ecosistema, cuáles son los intereses de donde tú estás o de a dónde quieres ir. Porque en este caso, pues yo me vine a España. Que ojo, o sea, irte a un país a donde pasan más cosas y si existe industria musical, es meramente un traslado a donde tenés que asumir un contexto cultural distinto, un contexto musical distinto y asumir el hecho que seguramente te vas a tener que reinventar porque muchas cosas que ahí a donde tú estabas ponías en muchísimo valor, en la actualidad, en ese sitio donde te acabas de mover, seguramente no tienen el mismo valor y hay otras cosas que tú dejabas pasar por alto que tienen muchísimo más valor. Pues déjame que hable de valor, porque yo creo que tiene que tener un punto de valentía. Es decir, ya sé que le he hablado de otro tipo de valor, ¿no? Pero quiero hablar de la valentía porque, quieras o no, cuando tú decides venir a Barcelona, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 19 años cuando me vine a Barcelona. Yo estoy convencido que muchos de vosotros que sois jóvenes pensáis, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Queda claro que tienes que tener la valentía para dar un paso, salirte de tu espacio de confort, aunque seguramente se llama un confort
digamos, familiar que en un confort de proyección artística, teniendo en cuenta que, a ver, no lo he dicho, pero toda la parte de Centroamérica es un potencial musical tremendo. Yo, en concreto, antes de conocer a Dani, no conocía muchas cosas del Salvador. Conocía más musicalmente de cosas cercanas, creo que es de Costa Rica, los Mejía Godoy y toda esa tradición de músicos. Me agarrabas un poco o de, bueno, cosas muy, muy viejunas, ¿no? De manera que sí que hay una escena musical, pero estoy convencido de que no daba de respuesta. Y tú ves una oportunidad en venir a estudiar a Barcelona. ¿Qué es lo que te lleva a venir a Barcelona? En concreto Barcelona, ¿eh? Para mí, primero, salir es el hecho de sentir esta burbuja a donde estoy está por petar y yo no estoy creciendo. Eso es una parte. Tienes una sensación como de ahogo, de que no... Exactamente. Es cuando en una burbuja ya sentiste que los olores son los mismos y hasta te comienzan a apestar. Yeah. Con el debido respeto y con el debido cariño que le tengo a toda la gente de El Salvador, pero es más el hecho de querer poder crecer y sentir que hay un techo ahí. Yo estoy convencido que muchos de vosotros, cuando no tenéis oportunidades, tenéis estas sensaciones. Exactamente. Que tenía Dani. Entonces lo acompaña a esto. ¿Y por qué a Barcelona? Concretamente miramos posibilidades con mis padres. Mirábamos la posibilidad de México, Argentina, Estados Unidos. Y el hecho de que en España se manejase idiomas, o sea, concretamente Barcelona, que es un espacio de mucho intercambio cultural, se pone en alto valor si también hablas inglés, me parecía un buen espacio, tomando en cuenta de que en Barcelona, por ejemplo, el respeto a la libertad del prójimo es una cosa que va a misa, no podés romper eso. Y eso es algo justamente muy favorable para alguien que se quiere adaptar. Por eso, entre músicos, muchos decimos que Barcelona es de las mejores ciudades para ir a estudiar. Y también coincidió que al entrar en contacto con Microfusa, Cristina, quien está en secretaría, me atendió mucho y me facilitó bastante la documentación necesaria para todos los trámites legales y ese proceso para poder venir y estar aquí en Barcelona. Y antes de venir a Barcelona, ¿habías estudiado algo? O sea, ¿cuál es tu formación en El Salvador? En El Salvador yo tuve diferentes maestros y tuve muchísimo tiempo también como autodidacta. Cabe decir de que tuve un maestro, un saludo a Samael Cibrián, un saludo a Samael Cibrián, que él es un guitarrista un poquito del perfil Guitar Hero, al menos cuando yo estaba ahí, y sí que logró encender la llama, encenderme la chispa para yo seguir metiéndole con ganas y entrar en el mundo del rock para ese entonces. A mí había una cosa que me rompía la cabeza, que me cuenta Dani, que es una cosa que cuesta entender aquí desde la perspectiva de Barcelona, de España, de Europa, y es que es una buena escuela de conocimiento musical la iglesia. Así es. A mí evidentemente yo estoy convencido que vosotros cuando veis estos vídeos de gospel, de gente que entra en trance tocando, dices, ahora entiendo de dónde viene el power de la música soul, y es la música religiosa. A mí música religiosa, música hecha en un contexto de iglesia evangelista. Sí, a ver, en El Salvador es la iglesia cristiana, la evangélica, que de hecho es muy gracioso que entre ellos le llaman la Van Halen. Vale. Es graciosísimo. Existió como este movimiento de músicos mexicanos, a donde pues se encuentra los músicos de Torrefuerte, músicos de Luis Miguel, que potenciaron bastante la musicalidad en el entorno de la iglesia evangélica. Sucede que yo venía de un contexto católico, pero todos mis maestros ahí, a partir de mis 12 años, que fue cuando comencé a estudiar jazz en aquel entonces, todos estaban más en el contexto evangélico. Y pues descubría temazos todas las semanas y yo decía que viva la música. Y ahí era cuando comenzaba la migración del rock, salir del rock para un mundo muchísimo más abierto y disfrutar de nuevas fronteras, básicamente. Entonces, esa es una de las fuertes, evidentemente. Yo toqué en iglesias católicas para aquel entonces, pero coincidí bastante con gente de este mundo y la verdad es que la música en ese sentido me encantó. Y también me abrieron el mundo hacia el pop en el entorno de Luis Miguel, que fue bastante fuerte en Latinoamérica y en músicos.
Es un referente. Es un referente. Bueno, y ya llegas a Barcelona. Mira, vamos a hacer una cosa. Quiero que me des tu versión y yo daré mi versión de tu primera impresión de llegar a Microfusa, de llegar a Barcelona. Si puedes hacer flashes de impresiones, yo haré lo mismo, ¿eh? Y a ver si coincide alguna. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo la primera pregunta que te hice. ¿Por qué? Yo ya estaba entrando como en entornos de producción y quería poder desarrollar bastante independencia para lograr agrupar bastantes tareas en pocas manos en un equipo de producción. Te apuntaste a un curso, pero no de producción, de técnico de sonido. De técnico de sonido. ¿De 2 años? Sí, básicamente porque el de producción musical decía que se especializaba en música electrónica. Y eso no te acaba de cuadrar, ¿no? No me acababa de cuadrar. Y luego descubrí que en realidad era más, o sea, sí, se cubre el entorno de la música electrónica, pero esto es muchísimo más que eso. Cosa de que el curso no terminaba de hacértelo entender. ¿Y tu primera impresión, aterrizar en Microfusa? La verdad, muy contento. Yo, digamos, con ganas de comerme el mundo. Y sí que veía que el perfil de los alumnos era como mucho más introvertido. También en una posición a donde la música se les hacía como un entorno absolutamente nuevo. Luego entré a su clase, porque fue la primera. ¿Mi clase fue la primera? Vale. Tenías que darnos cadena de audio. Y estando ahí llegas con una seriedad, con un temple, proyectando una experiencia que me recordaba tanto a la experiencia que me proyectaban mis maestros en El Salvador. Y yo dije, él. Yo eso no me acuerdo. Me le tengo que acercar, no me acordaba. Me le tengo que acercar a él porque él controla.